Mi marido me echó de casa y me puse a trabajar como limpiadora en su propia empresa para poder alimentar a mis hijos. Cada tarde veía a la joven secretaria llorar en el pasillo. Un día, mientras limpiaba el despacho de mi marido, ella de repente puso su mano en mi hombro y dijo, «Rápido, escóndete debajo de la mesa. Él va a tener ahora una reunión secreta, debes escuchar la verdad». Hola, escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dejar un like, que disfruten la escucha. Pero todo no empezó en ese momento. Todo comenzó con el agua sucia en un cubo de plástico. Estrella Montalvo sumergió el trapo en la espuma gris y jabonosa. El agua estaba caliente, pero hacía mucho que sus manos se habían enfriado. En el edificio de construcciones e inversiones siempre ahorraban en calefacción en los pasillos, aunque en el despacho del director general, su marido Osvaldo, el aire acondicionado mantenía siempre los perfectos 22 grados. Ella exprimió el trapo, sintiendo como la tela áspera rozaba los callos de sus palmas. Antes, esas manos firmaban contratos para el suministro de mármol de lujo, del mismo mármol con el que estaban hechos esos suelos. Ahora era ella quien los fregaba. Se arrodilló. La rodilla izquierda respondió con un dolor sordo. Una vieja lesión, adquirida en un resort de montaña a donde habían ido en familia 3 años atrás. Entonces Osvaldo la sostenía con cuidado, la llevaba en brazos hasta la habitación. Ahora pasaba junto a ella como si fuera un vacío. O, peor aún, como una molesta mancha en el parqué que no se puede limpiar. 2 empleadas de contabilidad pasaron a su lado. Estrella las conocía a ambas. Con Soledad había elegido un regalo para el aniversario del jefe de contabilidad y Milagros había ayudado a conseguir una buena guardería para su hijo. Ahora guardaron silencio al verla arrastrarse por el suelo y aceleraron el paso. El taconeo resonó en el largo pasillo. Nadie saludó. Estrella ya estaba acostumbrada. La pobreza y la caída social vuelven invisible a una persona más rápido que cualquier magia. Osvaldo la había echado hacía 2 meses. Sin explicaciones, sin preparación. Simplemente dejó las maletas tras la puerta y cambió las cerraduras. Las tarjetas estaban bloqueadas, las cuentas vaciadas. «No me sirves», dijo entonces desde el umbral, sin mirarla a los ojos. «Me haces retroceder. Y yo necesito volar alto». Los niños, Eusebio de 8 años y Claudia de 5, se quedaron con ella. Tenía que alimentarlos, pagar el alquiler del apartamento en las afueras, comprar medicinas. La soberbia tuvo que tragársela esa misma noche. Cuando vio el anuncio de una vacante de limpiadora en la empresa de Osvaldo, fue, no porque quisiera verlo, sino porque sabía que ahí pagaban puntualmente. Y también porque, en el fondo, esperaba entender qué había pasado. Las puertas del ascensor se abrieron y Osvaldo salió al pasillo. No estaba solo. A su lado caminaba el jefe de ventas, asintiendo activamente con la cabeza. Osvaldo avanzaba con paso firme, dueño del lugar. Llevaba un traje nuevo de color acero oscuro, Estrella sabía cuánto costaba. Era una suma con la que su familia habría vivido medio año. «Y quiten esa basura del vestíbulo antes de que lleguen los inversores», dijo en voz alta Osvaldo, pasando a 1 metro de Estrella. No la miró, pero ella sabía que hablaba de ella. Se encogió, inclinándose aún más sobre el cubo y escondiendo el rostro tras sus mechones. «Por supuesto, don Osvaldo», asintió el gerente. «El servicio de limpieza trabaja fatal, el personal es completamente incompetente. Contratan a cualquiera que responda a los anuncios», soltó Osvaldo, deteniéndose ante la puerta de su despacho. Elevó la voz para que cada palabra llegara a sus oídos. «Sin educación, sin cultura, lo único que saben es mover la mugre. Por eso me estoy divorciando. Es imposible vivir con una persona sin ambición». La puerta se cerró de golpe. Estrella exhaló despacio. Las lágrimas subieron a su garganta, calientes y rabiosas, pero no permitió que cayeran. Tomó la mopa y la pasó con fuerza por el suelo. No le daría ese gusto. No iba a llorar. Necesitaba comprarle botas de invierno a Eusebio. Por eso aguantaría todo. La jornada laboral estaba terminando. La oficina se vaciaba. Las luces se apagaban en los despachos, el murmullo de las voces se desvanecía, dejando solo el zumbido de los servidores y el ruido de la ventilación. Estrella subió al último piso, al ala administrativa. Allí todo era más silencioso. La alfombra amortiguaba los pasos. En la recepción de Osvaldo ardía una lámpara de escritorio. Sentada a la mesa estaba Roxana Calderón, la joven secretaria que había sido contratada hacía apenas medio año.
Roxana era hermosa, pero tenía algo de acorralada. Estrella a menudo la veía llorando. Al principio pensó que Roxana era la amante de Osvaldo, a quien él atormentaba con sus caprichos. Pero en los ojos de la joven no había pasión, solo un miedo animal. Estrella entró en la recepción con el cubo. Roxana se estremeció y levantó la cabeza. El rímel se le había corrido, la nariz estaba roja. Señor Estrella, susurró. Era la única en ese edificio que seguía llamando a la limpiadora con respeto. Solo voy a recoger la basura, Roxana, dijo Estrella en voz baja, evitando mirar el rostro lloroso de la chica. Y limpiar el piso. ¿Ya se fue don Osvaldo? No. Roxana dio un salto repentino. Parecía aterrada. Le temblaban las manos. Él salió a recibir a un invitado, pero va a volver enseguida. Estrella sintió y se dirigió hacia la pesada puerta de roble del despacho del director general. Tenía que terminar la limpieza y correr a casa, con sus hijos. Su hermana había prometido quedarse con ellos hasta las 9, el tiempo se le agotaba. Empujó la puerta. Dentro olía al perfume caro de Osvaldo y a cuero. La enorme mesa, donde alguna vez habían discutido juntos los planes de desarrollo de la empresa, se alzaba en el centro como una fortaleza. Estrella comenzó a limpiar el polvo del alféizar cuando escuchó pasos rápidos detrás de ella. Era Roxana. Entró corriendo al despacho y, sin decir una palabra, agarró a Estrella por el brazo. Su agarre era de hierro, los dedos se le clavaron en el antebrazo. Rápido, susurró con un hilo de voz, sus ojos estaban desorbitados por el terror. Escóndete debajo de la mesa. ¿Qué? Estrella intentó soltarse. Roxana, ¿te volviste loca? Si Osvaldo me ve aquí. Si no te escondes, no sabrás nada. La interrumpió la secretaria. En el pasillo se oyó el sonido del ascensor abriéndose y la risa fuerte y segura de Osvaldo. Va a tener una reunión secreta. Tiene que escuchar la verdad, señor Estrella. Por el amor de Dios, métase. Roxana la empujó con fuerza hacia la mesa. No había tiempo para pensar. Las voces se acercaban. Estrella, cediendo al pánico de la muchacha y a una extraña y fría corazonada, se deslizó bajo la pesada mesa de roble. Allí era estrecho. Olía a brillantador y a polvo antiguo que la mopa nunca alcanzaba. Estrella recogió las piernas contra el pecho y se quedó inmóvil. Roxana salió del despacho un segundo antes de que la puerta se abriera de golpe. Pase, pase, don Apolinar, la voz de Osvaldo sonaba melosa. ¿Whisky? ¿O vamos directo al asunto? Directo al asunto, Osvaldo, respondió otra voz. Chirriante, desagradable. Estrella la reconoció. Era Apolinar, el notario corrupto con quien Osvaldo había hecho tratos antes, aunque después juró haber roto toda relación. Tengo un vuelo en 3 horas. ¿Los documentos están listos? Estrella se tapó la boca con la mano. El corazón le golpeaba tan fuerte que le parecía que todo el despacho podía oírlo. Las botas pesadas de Osvaldo pasaron muy cerca de su rostro. La silla crujió bajo su peso. Todo listo, dijo Osvaldo. Sonó un susurro de papeles. Aquí está el paquete completo. Documentos estatutarios, órdenes de nombramiento, poderes bancarios. ¿Y las firmas? Preguntó el notario. Lo más importante, las firmas del director general. Estrella se tensó. Esperaba oír el nombre de alguna amante, la misma por la que él había destruido su familia. Estaba preparada para oír que ponía a nombre de la nueva pasión un piso o una casa de campo. Me ofendes, Apolinar, se rió Osvaldo. Todo está firmado. Mi querida esposa, sin saberlo, trabaja sin descanso. Estuve practicando cada noche hasta que saliera perfecto. Míralo tú mismo. Igualito. Pausa. El roce de páginas. Sí, alargó el notario. Trabajo de joyero. Estrella Montalvo. La firma es idéntica a la del pasaporte. Y las fechas están puestas con retroactivo, como acordamos. 3 años atrás. A Estrella se le heló el interior. ¿Su nombre? ¿Por qué su nombre? Exacto, la voz de Osvaldo se volvió dura. Hace 3 años Estrella Montalvo supuestamente fundó la empresa filial Vector Suministros, supuestamente para suministrar materiales. Y durante estos 3 años ella, como única fundadora y directora general, ha estado desviando fondos estatales a través de esa empresa. ¿La suma? Preguntó el notario con tono de negocios. $2 millones, marcó Osvaldo. El dinero ya está en las Islas Caimán, en mis cuentas. Y sobre Vector Suministros cae la deuda con el presupuesto y un agujero en el balance.
Estrella sintió que el suelo se abría bajo ella, aunque ya estaba sentada en él. $2 millones. Eso es prisión, no solo deudas. Es malversación en especialmente gran escala. ¿Y no podrá zafarse?, dudó el notario. ¿Dirá que no sabía, que la firma era falsa? ¿Una pericia grafológica? ¿Qué pericia, Apolinar? Osvaldo soltó una carcajada llena de un desprecio tan profundo que a Estrella le revolvió el estómago. Mira a tu alrededor. ¿En qué trabaja ella? De limpiadora. En mi propia oficina. ¿Y qué? ¿Qué, idiota? Osvaldo golpeó la mesa con la palma, justo encima de la cabeza de Estrella. Que sus huellas están por todas partes. En los documentos, en el archivo, en la caja fuerte. La contraté como limpiadora a propósito, para que dejara rastros con sus propias manos en la escena del crimen. Cada día limpia esos muebles, toca las carpetas. La investigación encontrará miles de sus huellas. ¿Y el móvil? Una esposa abandonada, desesperada por dinero. Vive en la miseria, limpia retretes. ¿Quién va a creer que no robó ese dinero para vengarse de mí o escapar? Estrella cerró los ojos. Las lágrimas que había contenido en el pasillo salieron a borbotones. Él no solo la había abandonado, llevaba meses preparando todo esto. No la contrató por lástima ni para humillarla. La contrató como chivo expiatorio. Ella misma, con sus manos, había estado puliendo los barrotes de su futura celda cada vez que cogía un trapo. Genial, murmuró el notario. Pero genial. ¿Y el pasaporte original? La copia está en el expediente, el original se lo robé ayer del bolso mientras almorzaba en la sala de servicio. Lo devolveré durante el registro, como si lo hubiera estado escondiendo. Osvaldo se levantó y caminó por el despacho. Bien, el sello va aquí y aquí. Listo. Ahora Estrella Montalvo es oficialmente una estafadora de nivel estatal. ¿Cuándo iniciamos el proceso?, preguntó Apolinar. Ahora mismo. Estrella escuchó cómo Osvaldo sacaba el teléfono. El sonido de los botones. Los tonos. Contuvo la respiración. ¿Hola, comisaría? La voz de Osvaldo cambió al instante. Ahora era la voz de un ciudadano preocupado y responsable. Quiero informar de una actividad sospechosa. Sí, la dirección, Avenida Libertad, 45. Oficina de la empresa Construcciones e Inversiones. Hizo una pausa, escuchando al operador. Vi a nuestra limpiadora, Montalvo Estrella, hurgando en la caja fuerte con documentación secreta. Se comportaba de forma muy extraña, creo que intentaba sacar algo. Revisé y faltan documentos estatutarios. Sí, todavía está en el edificio. Puede que esté armada o en estado de shock. Vengan de inmediato. Osvaldo colgó. El silencio del despacho se rasgó con su voz, como una sentencia. Dicen que la patrulla llega en 10 minutos. Bueno, Apolinar, sal por la puerta trasera. Yo esperaré el espectáculo. Estrella miró sus manos. Temblaban. 10 minutos. En 10 minutos entraría gente armada. Ella no tenía $2 millones. Solo tenía un cubo de agua sucia y un puesto falso de directora que la enviaría a una colonia por 10 años. Los niños se quedarían solos. O peor aún, con él. Miró los caros zapatos de cuero de su esposo, a medio metro de su rostro. Él estaba de pie, silbando una melodía alegre mientras esperaba a la policía. El tiempo empezó a correr. Osvaldo dio unos pasos hacia la ventana. Estrella solo vio su espalda, envuelta en la tela cara del saco, y escuchó el tintineo del cristal. Se sirvió un vaso de agua, o quizá whisky, para celebrar su victoria. 10 minutos. Ya no eran 10, sino 9, o quizá 8. No esperó a que él se volviera. El miedo que un segundo antes la paralizaba bajo la mesa se transformó de pronto en una energía fría y calculadora. Estrella conocía ese despacho mejor que Osvaldo. 3 años atrás, cuando la empresa se mudó a ese edificio, ella supervisó personalmente la remodelación. Osvaldo entonces se desentendió de los planos, diciendo: hazlo bonito, no tengo tiempo para tonterías. Y ella lo hizo. Sabía cada centímetro del cableado, cada nicho. Sabía de la puerta técnica oculta tras el panel decorativo de madera roja, a la derecha de la estantería con los premios. Estrella salió sigilosamente de debajo de la mesa, como un gato. Sus rodillas, raspadas por la alfombra dura, ardían, pero no sentía dolor. Osvaldo seguía junto a la ventana, mirando hacia el estacionamiento, buscando las luces de emergencia. Silbaba un motivo que a Estrella le parecía una marcha fúnebre. Ella dio un paso.
El parqué no crujió, ella misma había elegido la mejor base aislante. Otro paso. Su mano tocó la superficie fría del panel. Sus dedos encontraron el mecanismo oculto, una pequeña hendidura invisible a simple vista. Pulsó. El chasquido fue suave, pero en el silencio del despacho sonó como un disparo. Osvaldo se giró bruscamente. Estrella ya se había deslizado dentro de la abertura oscura, cerrando tras de sí la angosta puertecilla. ¿Quién anda ahí? Se oyó desde el despacho, apagado, como a través de algodón. Ella se pegó con la espalda a la cara interna del panel, con la mano sobre la boca. Su corazón golpeaba en la garganta, ahogándole la respiración. Escuchó a Osvaldo acercarse a la estantería. Tiró de un libro, revisó la caja fuerte. No conocía aquella puerta. Pensó que el sonido lo había provocado algún objeto caído o una corriente de aire. Me lo imaginé, murmuró muy cerca, a medio metro de ella. ¿Los nervios dónde están esos malditos policías? Estrella exhaló por la nariz. Se encontraba en el corredor técnico, un pasadizo estrecho entre las paredes, destinado al tendido de cables y al acceso a los conductos de ventilación. Olía a polvo, yeso seco y excremento de ratón. No había luz, solo débiles rayos se filtraban por las rejillas de ventilación en algún punto alto. Sabía a dónde ir. Ese corredor conducía a la escalera de servicio que usaban solo electricistas y administradores de sistemas. El ascensor ahora era una trampa. Si la policía ya había entrado al edificio, lo primero que harían sería bloquear el vestíbulo de los ascensores. Debía bajar al sótano, al archivo. Las palabras de Roxana resonaban en su cabeza: tienes que escuchar la verdad. Pero la verdad no bastaba. Necesitaba pruebas. Osvaldo le había dicho al notario que los documentos estaban en el archivo, en la carpeta Vector Suministros. Si huía ahora con las manos vacías, sería una fugitiva sin ninguna oportunidad de demostrar su inocencia. Necesitaba esa carpeta. Estrella avanzaba a tientas, con los brazos extendidos. La telaraña se le pegaba al rostro, se enredaba en el cabello. El uniforme sintético de limpiadora se enganchaba en cables sueltos. Tropezó con una caja de herramientas abandonada por algún obrero y casi soltó un grito, pero se mordió el labio a tiempo hasta sentir sabor a sangre. Al frente apareció un rectángulo borroso de luz, la salida a la escalera. Estrella abrió la puerta apenas. Vacío. Los escalones de cemento descendían a la oscuridad. Desde la calle se oyó el primer aullido de una sirena. Venía acercándose, como un depredador que huele la sangre. Estrella echó a correr. Bajaba de dos en dos los escalones, aferrándose a la barandilla sucia. Tercer piso. Segundo. Primero. En el primero se detuvo. Tras la pesada puerta de metal se escuchaban voces. Todos quietos. Fiscalía. Ya estaban allí. Habían irrumpido en el vestíbulo. En cualquier momento subirían al despacho de Osvaldo, lo encontrarían solo, impactado por el robo, y comenzarían a peinar el edificio. Estrella corrió hacia abajo, al nivel -1. El sótano. Mucho más frío. El aire era húmedo y espeso. Bajo los pies chapoteaba agua. Alguna tubería debió romperse y nadie se había molestado en arreglarla. Ahora esos problemas eran de la directora general Estrella Montalvo, no del verdadero dueño. El archivo estaba al final del largo corredor. La puerta no tenía llave, la cerradura se había roto un mes atrás, y Estrella, que limpiaba allí por las mañanas, lo sabía. Entró de golpe y accionó el interruptor. La lámpara fluorescente titubeó, encendiéndose con desgana, bañando la sala en una luz pálida y mortecina. Estanterías. Filas interminables de estanterías metálicas grises, repletas de carpetas. Dios mío, ayúdame, susurró. Se lanzó a la sección de la letra V. Babilonia, Vega, Vector. Allí. Vector Suministros. Una carpeta gruesa, hinchada de documentos. Estrella la agarró. Las manos le temblaban tanto que casi la dejó caer. La abrió al azar. La primera hoja, orden de nombramiento del director general. Y la firma. Su firma. Una copia perfecta. Si no supiera que nunca había firmado eso, ella misma lo creería. Abrazó la carpeta contra el pecho. Ahora, huir. Quieto ahí. La voz la golpeó por la espalda. Estrella se quedó helada, sintiendo como el frío le penetraba los huesos. Se giró lentamente. En la puerta del archivo estaba Emiliano, el guardia nocturno.
En sus manos sostenía una linterna potente, cuyo haz la cegaba, y una porra de goma. Emiliano trabajaba allí desde el antiguo dueño, antes de que Osvaldo comprara el edificio. Recordaba a Estrella cuando estaba embarazada de Eusebio. Él recordaba cómo ella le traía empanadas caseras cuando se quedaba trabajando hasta tarde. «Señora Estrella». Emiliano bajó la linterna. Su rostro, surcado de arrugas, mostraba una profunda confusión. «¿Qué hace usted aquí?» Allí está la policía. La están buscando. Don Osvaldo comunicó por radio que usted robó dinero. Emiliano, la voz de Estrella se quebró en un susurro ronco. Dio un paso hacia él, apretando la carpeta contra el pecho como un escudo. ¿Usted cree eso? Me conoce desde hace 10 años. Me ha visto limpiar aquí estos 2 meses. ¿Cree que soy una ladrona? El anciano guardó silencio. Se movía de un pie al otro, su mirada saltaba entre la carpeta en las manos de ella y el pasillo, por donde se oía el retumbar de botas. Dijo que usted es peligrosa, balbuceó el guardia, que la detuviera a cualquier precio. Él me tendió una trampa. Estrella habló rápido, sintiendo que las lágrimas volvían a subirle a los ojos. Montó una empresa a mi nombre, cargó todas las deudas sobre mí para huir él. Si me atrapan ahora, no volveré a ver a mis hijos. Eusebio. Claudia se acuerda de Claudia, Emiliano. Ella le regaló un dibujo en Navidad. El rostro del guardia se estremeció. Recordó. Claro que recordó al gatito torpe dibujado por una mano infantil, que aún colgaba en su caseta, sobre los monitores. Desde arriba, en la escalera, sonó un grito brusco. «Registren el sótano. Rápido». Emiliano dio un respingo. Miró a Estrella, luego a la escalera. En sus ojos se libraba una batalla. Deber, miedo a perder el trabajo, miedo al patrón. Contra la conciencia. «Corra», exhaló al fin, dando un paso lateral y despejándole el camino. «Gracias». Estrella se lanzó hacia la salida, pero él la sujetó del brazo. «Espere, se va a congelar con esta bata. Hace frío afuera». Emiliano arrancó de la percha su vieja chaqueta, enorme, con olor a tabaco y cuero, de cuello desgastado. La colocó sobre los hombros de Estrella. La chaqueta era pesada como una armadura y le llegaba casi hasta las rodillas. Por el muelle de carga, susurró deprisa, empujándola suavemente. «Las compuertas están abiertas, sacaron la basura hace media hora. Pase por los almacenes, luego salte la valla hacia el descampado. Y no mire atrás. Yo los entretendré. Les diré que la vi subir al techo». «Nunca olvidaré esto», susurró Estrella. «Vaya, hija, vaya por sus niños». Ella echó a correr. La chaqueta se enredaba en sus piernas, la carpeta le golpeaba las costillas, pero corría más rápido que nunca. Pasillo, giro, olor a gasolina y gases de escape. Zona de carga. Las enormes puertas estaban entreabiertas, dejando una ranura de medio metro. Estrella se deslizó por el hueco y cayó en la noche. El aire frío le golpeó los pulmones. Se encontraba en el patio trasero, entre contenedores de basura y viejos palets. El edificio de construcciones e inversiones brillaba como un transatlántico. En la entrada principal aullaban las sirenas, destellos rojos y azules danzaban sobre el asfalto y en los cristales oscuros. Estrella oía gritos, portazos de autos. Veía a hombres con cascos y chalecos antibalas irrumpir en el vestíbulo. La estaban buscando. Se escabulló hacia la oscuridad del callejón, pegándose a la pared de ladrillo. Necesitaba alejarse, perderse en el laberinto del barrio antes de que acordonaran la zona. En el bolsillo de la chaqueta vibró un teléfono. Estrella dio un salto. Había olvidado apagarlo. Dios, si rastreaban la señal. Sacó el móvil con dedos temblorosos, lista para quitar la tarjeta SIM y tirarla. La pantalla brillaba en la oscuridad. Una notificación. Del banco. Estrella se quedó inmóvil. ¿Quién podía transferirle dinero ahora? ¿Pensión alimenticia? Osvaldo nunca pagaba a tiempo. Desbloqueó. El logo verde de la app bancaria. Un mensaje, entrada de fondos. Monto, $200,000. Remitente, Rojas Osvaldo. Concepto, devolución de préstamo según contrato N. Grados 14/23. Estrella miraba las cifras y se le difuminaban ante los ojos. $200,000. El mundo se balanceó. Se apoyó contra la pared para no caer. No era dinero para salvarla. Era el último clavo en su ataúd. Osvaldo no solo había robado fondos del Estado. Se los había transferido a ella.
Cuando la policía revisara sus cuentas, y lo harían primero que nada, verían ese ingreso. $200,000 recibidos por una pobre limpiadora 10 minutos antes de que huyera con documentos robados. Era una trampa perfecta. Ahora tenía móvil, medios y pruebas de su supuesta culpabilidad. Para todo el mundo, ella acababa de convertirse en una ladrona rica que había huido con el botín. Y nadie, ningún investigador, creería que no tenía nada que ver con aquello. Estrella apretó el teléfono hasta blanquear los nudillos. A lo lejos volvió a aullar una sirena. Ese aullido era por ella. Guardó el móvil en el bolsillo como si fuera una serpiente venenosa y echó a correr. Sus pies resbalaban sobre el asfalto húmedo. La enorme chaqueta de Emiliano golpeaba sus pantorrillas y le dificultaba moverse, pero no podía quitársela, debajo solo llevaba el fino uniforme de limpiadora y la noche estaba fría. No podía ir al metro. Allí había cámaras, policía. No podía pedir un taxi por la aplicación, dejaría un rastro digital. Salió a un bulevar concurrido, donde los coches pasaban como un río de luces levantando polvo. Estrella levantó la mano. Un coche pasó salpicándola de agua sucia. El segundo no redujo la velocidad. El tercero, un sedán viejo con cristales polarizados, dio un volantazo hacia el arcén. ¿A dónde?, preguntó el conductor, un chico joven, bajando apenas la ventanilla. A la calle Independencia, las casas antiguas, jadeó Estrella, temblando. Pago en efectivo, $20. Pero rápido. El chico la miró de arriba abajo, la chaqueta masculina enorme, el pelo desordenado, los ojos desorbitados. Pero $20 por 15 minutos de trayecto hicieron efecto. Súbete. Estrella cayó en el asiento trasero. El coche arrancó bruscamente. Ella se encogió en un rincón, intentando hacerse invisible. En su cabeza latía una sola idea. Adelaida, la madre de Osvaldo. La dama de hierro. Una mujer que siempre mantenía la espalda recta, incluso cuando enterró a su marido. Nunca había querido demasiado a Estrella, a quien consideraba demasiado simple para su hijo prodigioso, pero adoraba a sus nietos. Eusebio y Claudia eran su luz. Adelaida era una mujer de otra época, para quien el honor de la familia valía más que el dinero. Si descubría lo que Osvaldo había hecho, que había cargado un delito penal sobre la madre de sus hijos, que había robado fondos del Estado, lo pulverizaría. Era la única persona en esa ciudad a la que Osvaldo temía. El coche serpenteó entre calles. Estrella apretaba contra el pecho la carpeta oculta bajo la chaqueta. Era su boleto a la salvación, pero ahora le quemaba la piel. Llegamos, gruñó el conductor, frenando frente a un portón alto de hierro forjado de una mansión antigua. Estrella, con manos temblorosas, sacó del bolsillo billetes arrugados, todo lo que tenía para almorzar, y se los dio. Salió del coche de un salto y corrió hacia la entrada. El conserje, somnoliento tras el cristal, no quería dejar pasar a una mujer tan desaliñada, pero al reconocer a la nuera de la señora Adelaida se apresuró a pulsar el botón de apertura. El ascensor, perfumado a cera y flores frescas, subía con una lentitud desesperante. Quinto piso. Estrella apretó el timbre. La melodía rasgó el silencio. Luego pasos. Pesados, pausados. El chasquido de la cerradura. La puerta se abrió. En el umbral estaba Adelaida, con un vestido doméstico impecable, el cabello plateado perfectamente peinado pese a la hora. En su rostro había una expresión de repugnancia y desconcierto. ¿Estrella? Su voz era fría como el metal. ¿Qué es este disfraz? ¿Por qué llevas esos harapos? ¿Y a estas horas? Adelaida. Estrella prácticamente se desplomó en el recibidor, casi cayendo sobre el parqué reluciente. Ayúdeme, Osvaldo. Él. La suegra dio un paso atrás, dejándola pasar, y cerró la puerta con rapidez, como temiendo que el viento metiera suciedad callejera a su apartamento perfecto. ¿Qué, Osvaldo? ¿Estás borracha? Frunció el ceño, olfateando el aire. No. Estrella le agarró la mano. La mano de Adelaida era seca y firme. Osvaldo se volvió loco. Me tendió una trampa. Quiere meterme en la cárcel. Adelaida se quedó inmóvil. Su rostro, una máscara de piedra, tembló apenas. Pasa al salón, ordenó. Quítate ese monstruo de los hombros. Y habla, con claridad. En el enorme salón lleno de muebles antiguos, sonaba el tic-tac del reloj de pie. Ese sonido, tic-tac, tic-tac, siempre había oprimido a Estrella, pero ahora era el único punto estable en un mundo que se derrumbaba.
Temblando, se sentó en el borde del sofá de terciopelo. Y, atropellándose con las palabras, lo contó todo. Sobre el trabajo de limpiadora, sobre la reunión secreta, sobre las firmas falsificadas, sobre la llamada a la policía. Adelaida escuchaba en silencio, de pie junto a la ventana, mirando la ciudad nocturna. No la interrumpía. Solo los dedos de su mano derecha jugaban nerviosamente con el hilo de perlas en su cuello. Y aquí, mire, Estrella sacó el teléfono. Yo huí y él me transfirió dinero. $200,000. Justo ahora, para que la policía piense que estoy metida en el robo, que tomé mi parte y escapé. Le tendió el móvil a su suegra. Adelaida lo tomó, se puso las gafas de montura dorada y observó la pantalla largo rato. $200,000, murmuró. Idiotez. ¡Qué absoluta idiotez! Quiere quitarte a los niños. Señora Adelaida, susurró Estrella, las lágrimas, al fin, la vencieron. Si me encierran, él se los llevará. O los meterá en un hogar. Nunca se ocupó de ellos. Eusebio, Claudia, ¿qué será de ellos? La suegra dejó el móvil sobre la mesa de centro, junto a un jarrón de porcelana. Se volvió hacia Estrella. En sus ojos, generalmente duros y punzantes, había algo parecido a la compasión, o quizá, a cansancio. Cálmate, dijo con firmeza. Nadie va a meter a nadie en la cárcel. Osvaldo se ha pasado de la raya. El poder se le subió a la cabeza, perdió el juicio. Pero usar a la madre de sus hijos en sus triquiñuelas, eso es bajeza. Incluso para él. Estrella exhaló. Los hombros le cayeron. Sabía que esa mujer no permitiría que su familia se destruyera del todo. Voy a preparar café con canela, dijo Adelaida. Necesitas entrar en calor. Estás pálida como un fantasma. Y llamaré a mi abogado. Tengo contactos en la fiscalía, aclararemos esa transferencia antes de la mañana. Lo principal es no entrar en pánico. Gracias, susurró Estrella. Gracias. No sabía a dónde más ir. Hiciste bien en venir. Los problemas de familia se resuelven en casa, no en la calle. Ve al cuarto de invitados, hay una manta en el sofá. Recuéstate. Te llevo el café allí. Estrella sintió y caminó con piernas de algodón hasta la habitación contigua. Era la biblioteca, convertida en cuarto de huéspedes. Las paredes cubiertas de estantes hasta el techo, olor a papel viejo y lavanda. Se dejó caer en el sofá de cuero y se tapó con el plaid. El calor le fue regresando lentamente al cuerpo y, con él, una pesada fatiga. La adrenalina se desvanecía, dejando un vacío helado. Estaba a salvo. Adelaida llamaría al fiscal. Demostrarían que la transferencia era una trampa. Tenía los documentos, la carpeta estaba en la entrada, en el bolsillo de la chaqueta. No, debía haberla traído con ella. Intentó incorporarse, pero las fuerzas la abandonaron. Solo un minuto, pensó. Solo descansaré un minuto. Su mirada vagó por la habitación, los lomos de los libros, las cortinas pesadas, las fotos enmarcadas sobre la repisa de la chimenea. Ahí estaba Osvaldo en su graduación. Ahí la boda, Osvaldo sonreía, pero no miraba a la novia, sino a la cámara. Ahí los nietos en el parque. La vista de Estrella se detuvo en una foto en la esquina del estante. Era reciente, en color, en un marco plateado caro. Algún banquete. Adelaida, con vestido de noche, sosteniendo una copa de champán. Sonreía, raro en ella. A su lado había un hombre. Bajo, con entradas y rostro de rata astuta. La sujetaba del brazo como un viejo amigo. Estrella parpadeó. La somnolencia desapareció de golpe. Ese rostro lo había visto hacía una hora, en el despacho de Osvaldo. Era el notario. Apolinar. El mismo que falsificaba documentos. El mismo que se burlaba de lo fácil que había sido incriminar a la limpiadora. ¿Por qué estaba en una foto con Adelaida? ¿Y por qué se veían tan cercanos? Fragmentos de una conversación de 3 años atrás regresaron a su memoria. Osvaldo se quejaba de no encontrar un jurista competente para sus asuntos delicados. Y Adelaida le había dicho: yo tengo a alguien, de confianza. Él ayudó a tu padre con algunos asuntos delicados. Un frío mucho peor que el de la calle le apretó el corazón. No fue Osvaldo quien encontró al notario. Fue Adelaida quien lo llevó. Ella no solo sabía. Ella participaba. $200,000, susurró Estrella, recordando la cifra. Osvaldo no podía haber manejado semejante plan solo. Era codicioso, pero no tan astuto para una operación preparada durante 3 años.
Necesitaba a un arquitecto. Alguien capaz de esperar y planificar. Estrella se levantó lentamente, tratando de no hacer crujir los muelles del sofá. Debía huir. Ya. Ese café que su suegra preparaba podía ser lo último que bebiese. Caminó de puntillas hacia la puerta que daba al salón. La puerta estaba entreabierta un par de centímetros. Desde el salón llegaba la voz de Adelaida. Hablaba en un tono bajo, pero en el silencio del departamento cada palabra caía como una piedra. Sí, Apolinar, sé que es arriesgado, pero así es incluso mejor. Estrella contuvo el aliento. No, no llamé al abogado. ¿Para qué? La voz de su suegra sonó irritada. Estoy llamando a Osvaldo, pero tiene la línea ocupada. Ah, espera, segunda llamada. Un clic, cambio de línea. Osvaldo. La voz de Adelaida se volvió autoritaria y dura. Deja de hacer escándalo, cállate y escúchame. Está aquí. Sí, conmigo. Pausa. Estrella pegó la oreja al marco de la puerta, sintiendo su propio pulso retumbarle en las sienes. Vino por su cuenta, imagínatelo. La idiota decidió venir a llorarle a la suegrita. Me trajo el teléfono, me enseñó la transferencia. Osvaldo, escucha bien. No llames a la policía todavía. Ven tú primero. Rápido. Trajo el móvil con la aplicación del banco. Necesitamos acceso para confirmar la recepción del dinero con el código por SMS y enviarlo de inmediato a la cuenta de tránsito. Si no, el banco bloqueará la operación por sospechosa. Estrella se tapó la boca con la mano para ahogar un grito. Sí, está en la habitación de invitados, esperando el café, prosiguió Adelaida, con una burla helada en la voz. Se cree que estoy salvando a mis nietos. Ven y llévatela. Y el teléfono también. Y después llamas a la patrulla y dices que la atrapaste intentando huir. Ya está. Te espero. El código del portero lo sabes. Adelaida colgó. Sonó el leve tintineo de porcelana, seguía preparando el café. Estrella se apartó de la puerta de un salto. Estaba atrapada. Quinto piso. La única salida era atravesar el salón, donde estaba Adelaida. Y desde abajo, Osvaldo ya venía para completar la cacería. Miró la ventana de la biblioteca. El viento agitaba las cortinas. El balcón. Había un balcón. Su mirada cayó sobre la mesa donde había dejado su teléfono. No, el teléfono estaba en el salón, con Adelaida. Ella se lo había quedado a propósito. Sin teléfono, sin dinero, acorralada en el departamento de su peor enemiga. Los pasos de Adelaida se acercaban. Estrella, el café está listo. Canturreó su voz detrás de la puerta, dulce y mortal. La manija empezó a girar. Estrella echó el pestillo de golpe, aislándose del salón y de su suegra. La manija se sacudió con fuerza. ¿Estrella? La voz de Adelaida perdió toda dulzura. Ahora era puro acero. No hagas tonterías. Abre de inmediato. Osvaldo ya está subiendo. Estrella no respondió. Corrió hacia la puerta del balcón. El marco de madera, viejo, se resistía. Tiró del cerrojo, astillándose las uñas, y golpeó con el hombro. La puerta se dio de golpe, dejando entrar el aire frío de la noche. Abajo, en el patio, chirriaron unos frenos. Estrella asomó la cabeza por encima de la baranda. El todoterreno negro de Osvaldo se detuvo frente al portal, bloqueando la calle. La puerta del coche se abrió de un golpe. Osvaldo salió corriendo, sin siquiera ponerse chaqueta, directo al edificio. Venía por ella. Abre. El golpe contra la puerta de la biblioteca fue tan brutal que la escayola se desprendió del marco. Llamo a seguridad. Estrella se inclinó sobre la baranda. Quinto piso. Abajo, cemento y césped. Pero a la derecha, a la distancia de un brazo, estaba la escalera de incendio, una vieja estructura soldada a la pared hacía medio siglo. Solo tenía que alcanzarla. Subió a la baranda. La chaqueta pesada tiraba de ella hacia abajo, dificultando cada movimiento. El viento le azotaba la cara, arrancándole lágrimas. No miró hacia abajo, solo a la barra de metal que debía agarrar. Saltó. Sus dedos resbalaron por el acero, arrancándose la piel, pero se aferró. Las piernas quedaron colgando en el vacío. Se impulsó, jadeando, y logró apoyar la punta del zapato en una escuadra de la escalera. En ese instante, la puerta de la biblioteca estalló en pedazos. La voz de Osvaldo tronó desde dentro. ¿Dónde está, mamá? ¿Dónde está esa maldita? En el balcón, chilló Adelaida. Estrella no esperó.
Se deslizó por la escalera hacia abajo, raspándose las palmas contra el metal. Cuarto piso. Tercero. Al llegar al segundo, la escalera terminaba. Faltaban unos 3 metros hasta el suelo. Debajo, un pequeño jardín con arbustos. Desde arriba, asomado al balcón del quinto piso, Osvaldo gritó: «Ahí está. Quieto, quieto, maldita». Estrella soltó las manos. El impacto fue brutal. Cayó sobre unos arbustos, se golpeó la rodilla contra algo duro, pero se levantó de inmediato. El dolor vendría después. Ahora solo existía el miedo animal. Ella salió corriendo del patio, no hacia el arco donde podían interceptarla, sino por el pasillo estrecho entre los garajes, hacia la oscuridad del barrio vecino. Corrió hasta que se le vació el aire de los pulmones. Se detuvo en un patio ajeno, apoyándose contra la pared de una caseta de transformadores. El corazón le golpeaba tan fuerte que parecía que le iba a romper las costillas. Estaba sola, sin teléfono, sin dinero, sin documentos. La carpeta estaba en la chaqueta, pero la chaqueta ahora era lo único que la protegía del frío nocturno. No tenía pruebas. No tenía aliados. ¿O sí? Roxana, la secretaria. La que la empujó bajo la mesa. La que dijo: «Tienes que escuchar la verdad». Estrella sabía dónde vivía. Una vez, hace medio año, cuando Roxana enfermó, Osvaldo envió a Estrella a llevarle medicinas y documentos. «No es tarea de patrón irse a barrios pobres», había dicho. «Ve tú». La dirección quedó grabada en su memoria: calle Industrial, número 8, apartamento 12. Estaba cerca, en una zona obrera, 20 minutos andando. Estrella caminó por las calles. El viento nocturno la calaba incluso a través de la chaqueta. La ciudad dormía, indiferente a su desgracia. Los faroles aislados iluminaban el camino. Cuando llegó al edificio, los dedos de los pies ya no respondían. El portero automático no funcionaba, la puerta del portal estaba abierta, sostenida por un ladrillo. Subió al segundo piso. La puerta del apartamento 12 no estaba cerrada. De dentro salían ruidos, golpes, objetos cayendo. Estrella empujó la puerta y entró. En el pasillo estrecho reinaba un caos. Perchas, zapatos, cosméticos desparramados por el suelo. Roxana, despeinada, con manchas rojas en el rostro, intentaba cerrar la cremallera de una enorme maleta. Al ver a Estrella, con aquella chaqueta gigante, los ojos desorbitados y un rasguño en la mejilla, soltó un grito y dejó caer el bolso con documentos. «No se acerque». Roxana retrocedió hacia la cocina, agarrando un cuchillo de la mesa. «Yo no sé nada. Váyase». «Tú lo sabías», dijo Estrella con voz ronca. Cerró la puerta con llave y se deslizó por ella hasta el suelo. No tenía fuerzas para mantenerse en pie. «Sabías de las firmas. Sabías de la trampa. Y callaste». «Intenté advertirle», gritó Roxana. La histeria se abrió paso a través del miedo. «Hoy, en el despacho, me metiste debajo de la mesa para que yo fuera a la cárcel en tu lugar». Estrella intentó levantarse, sintiendo un estallido de rabia. «¿Por qué no fuiste antes a la policía? ¿Por qué dejaste que él hiciera esto? ¿Te acostabas con él? ¿Querías su dinero? ¿Dinero?». Roxana soltó una risa rota, espantosa. Arrojó el cuchillo sobre la mesa y se arrancó el cuello de la blusa. Toda su clavícula y su cuello estaban cubiertos de moretones. «Mire, ¿esto es dinero? ¿O es amor?». Estrella se quedó paralizada. «Él es un monstruo, señora Estrella». Roxana se tapó la cara con las manos y rompió a llorar. «No es un amante, es un dueño. Hace 6 meses, en la fiesta de la empresa algo me echó en la copa. Desperté en un hotel. Y él estaba allí con una cámara, grabándolo todo. Luego me dijo: «¿Quieres ser una estrella de internet? ¿Quieres que este video lo vean tus padres en el pueblo? ¿Tu prometido? Trabaja, haz lo que te digo, firma lo que te doy». Estrella se acercó a la chica. La rabia se desvaneció, dejando un frío entendimiento. Osvaldo no era solo un ladrón. Era una araña, tejiendo su red alrededor de todos. «Te chantajeó», dijo Estrella en voz baja. «Dijo que si yo hablaba, destruiría mi vida», sollozó Roxana. «Y hoy, cuando llamó a la policía por usted, entendí que yo era la siguiente. Cuando se vaya a las Islas Caimán, subirá el video, solo por diversión. Por eso me voy, ahora mismo, a la terminal. No te irás». Estrella la sujetó por los hombros y la sacudió. «¿Crees que él te dejará escapar?
tiene ojos en todas partes. En la terminal, en el aeropuerto. Te bajarán del autobús en 1 hora. Y si huyes, publicará el video al instante. ¿Entonces qué hago? Roxana la miró con terror absoluto. ¿Me muero? No. Lo destruimos. ¿Cómo? Roxana soltó una risa amarga. Él tiene dinero, contactos, una madre bruja. ¿Y nosotras? Usted ni siquiera tiene pasaporte. Tenemos algo que él no espera. Sabemos sus secretos. Estrella apretó los hombros de la muchacha. Roxana, ¿dónde están los documentos verdaderos? No la basura que me puso delante. La contabilidad real. Los registros de a dónde fueron de verdad los 2 millones de dólares. Él no podía tener todo en la cabeza. Es un maniático del orden. Él apunta cada moneda. Roxana se quedó pensativa, secándose las lágrimas con la manga. El libro negro, susurró. Así lo llama. Una agenda gruesa, con tapas de cuero. Nunca la deja en la oficina. Y tampoco la lleva a casa, le tiene pánico a su madre. ¿Dónde lo guarda? Piensa. El gimnasio. Los ojos de Roxana se abrieron de golpe. El club de élite Titán. Va todos los jueves por la mañana. Tiene una taquilla personal en el vestuario VIP. Cree que es el lugar más seguro. Una vez revisó allí las notas mientras yo lo esperaba en el hall. La taquilla, repitió Estrella. Tenemos que ir. Ahora. Pero a estas horas el club. No, espera, los VIP tienen acceso 24 horas. Yo tengo tarjeta. Osvaldo me la hizo para que adelgazara para él. Roxana corrió al aparador y volcó su bolso. Una tarjeta plástica dorada cayó al suelo. Vamos, dijo Estrella, recogiéndola. ¿Tu coche funciona? 10 minutos después atravesaban la ciudad nocturna en el viejo sedán de Roxana. Las calles estaban vacías. Estrella iba en el asiento del copiloto, envuelta en la chaqueta. Temblaba, no de frío, sino de tensión. Si en esa agenda había registros reales, transferencias, sobornos, firmas falsas, sería el fin de Osvaldo. Su cárcel. Su libertad. El Club Titán las recibió con un rótulo de neón y silencio. En el estacionamiento apenas había 2 autos. Compórtate normal, susurró Estrella cuando se acercaron a las puertas de vidrio. Tú eres clienta. Yo voy contigo. El administrador somnoliento ni levantó la cabeza cuando Roxana pasó la tarjeta por el torniquete. Estrella se deslizó detrás, tratando de no hacer ruido con la enorme chaqueta. El vestuario de hombres está ahí, indicó Roxana a la puerta de roble. No debería haber nadie. Son las 3 de la mañana. Entraron. Olor a cloro, a gel de ducha caro, a sudor masculino. Filas de taquillas de madera oscura. ¿Qué número? Preguntó Estrella. El 42. Su número favorito. Encontraron la taquilla al fondo del pasillo. La cerradura electrónica parpadeaba con una luz roja. ¿El código? Estrella miró a Roxana. Yo no lo sé, entró en pánico la joven. Él siempre lo tecleaba de espaldas. Piensa, ¿fecha de nacimiento? ¿Pin de tarjeta? ¿Aniversario de boda? No, es demasiado paranoico para usar fechas obvias. Roxana se mordió el labio. Espera. Una vez presumió de que el código era el peso que soñaba levantar en press de banca. 150 kilos. Estrella marcó 1-5-0-0. Error. 1-5-0. Error. No, Roxana comenzó a temblar. ¿Quizá el cumpleaños de su madre? Probó otra combinación. Error. La cerradura emitió un pitido desagradable. Una prueba más y se bloquearía. Piensa, Roxana, ¿qué ama más que nada en el mundo? Asimismo, el dinero. Roxana se quedó inmóvil. El dinero. La cantidad que robó. 2 millones de dólares. Con un dedo tembloroso marcó 2-0-0-0. Clic. Luz verde. Estrella suspiró con fuerza y abrió la taquilla de un tirón. Estaba vacía. Ni bolsa de deporte. Ni toalla. Ni zapatillas. Ni rastro del cuaderno. Solo había un pequeño papel blanco, pegado con cinta al fondo. Estrella lo tomó. Los dedos le temblaban. Despegó la nota. La letra de Osvaldo, amplia, segura, de ángulos afilados. Acercó el papel a los ojos. Las letras bailaban. ¿De verdad pensaste que sería tan imprudente, querida? Despídete de los niños. ¿Qué dice? Susurró Roxana detrás de ella. Estrella no respondió. El papel cayó de sus manos y se posó sobre el azulejo, girando en el aire. El mundo se redujo a ese trozo de papel.
Él lo sabía. Sabía que ella vendría. Había previsto cada paso. Mientras ella corría por las calles, mientras buscaba a Roxana, mientras venían al club. Él se reía. Y ahora iba rumbo a sus hijos. A Eusebio. A Claudia. Despídete de los niños. Estrella se dio la vuelta y salió corriendo, sin sentir sus propias piernas. El cuaderno ya no importaba. Ni la cárcel. Solo una cosa importaba. Llegar antes que él. Acelera, gritó Estrella, aferrándose al tablero hasta hacer crujir el plástico. Roxana, pálida como la tiza, pisó el acelerador a fondo. El viejo sedán rugió, atravesando un semáforo en rojo. El coche se ladeaba sobre el asfalto mojado, pero Estrella no temía un accidente. El miedo era otro, pegajoso, helado, estrangulante. La hermana de Estrella, Begoña, vivía en un barrio tranquilo, en un edificio bajo rodeado de árboles viejos. Normalmente allí había oscuridad y silencio, pero cuando el coche de Roxana entró derrapando en el patio, Estrella entendió que había llegado tarde. El patio estaba inundado por una luz inquietante, pulsante, de las sirenas. 2 patrullas y una furgoneta blanca con el letrero Servicio de Protección de Menores bloqueaban el paso. Junto a la entrada, los vecinos se agolpaban, envueltos en batas y chaquetas, estirando el cuello para ver mejor la desgracia ajena. «Para aquí», rugió Estrella, detrás de la caseta del transformador. «No te acerques más». Roxana frenó en seco, el coche derrapó. Estrella saltó afuera sin cerrar la puerta. Quería correr hacia el portal, apartar a los policías, arrancar a sus hijos de sus manos, pero el instinto de supervivencia, el mismo que la había hecho esconderse en los conductos de ventilación, actuó como un freno brutal. Lo vio. A Osvaldo. Estaba de pie en la puerta del edificio, alto, seguro, con el abrigo desabrochado. A su lado 2 policías armados se movían, inquietos. Y delante de ellos estaba Begoña, la hermana de Estrella. Llevaba solo un camisón y una chaqueta encima. Lloraba, agarrando al policía por la manga. «No tienen derecho», gritaba Begoña, la voz quebrada y aguda. «Ella es una buena madre. Es un error. ¿Dónde está la orden?» «Señora, apártese, o usaremos la fuerza», respondió el agente con sequedad, quitándosela de encima. Del portal salió una mujer corpulenta, con un severo abrigo gris. En las manos llevaba una carpeta. Tras ella, 2 empleados uniformados sacaban a los niños. Eusebio caminaba solo, con la cabeza baja y los puños apretados. Estaba pálido, los labios temblando, pero luchaba por no llorar. Claudia, la pequeña Claudia, con su suéter rosa favorito, iba en brazos del otro empleado y se retorcía en una crisis histérica. «Mamá, mamá». Su grito cortó la noche como un cuchillo. «No quiero, suéltame, tía Begoña». Estrella dio un paso desde la sombra de la caseta. Su cuerpo se lanzó hacia su hija, pero la mente la golpeó como un látigo. Un paso más y la arrestarían. La inmovilizarían. La subirían al furgón y no volvería a ver a sus hijos jamás. No tenía derechos. No tenía dinero. Era una criminal buscada. Cayó de rodillas en el barro, detrás del edificio, apretándose la boca con ambas manos para no aullar. Los dientes se le hundieron en la piel hasta sangrar. Miraba como su vida, su sentido, su aire eran cargados en un coche. Osvaldo se acercó a Claudia. No la abrazó. No la consoló. Sacudió con disgusto su suéter cuando el empleado la puso en el suelo. «Deja de gritar», dijo él, alto, y su voz resonó en el patio como un latigazo. «Tu madre es una ladrona loca. Da gracias de que tu padre se ocupa de ti». «Al coche», ordenó la mujer de protección. Empujaron a los niños al asiento trasero del enorme todoterreno negro de Osvaldo. Las puertas se cerraron, cortando los gritos. Osvaldo se subió al volante. La mujer de protección se sentó a su lado. El cango arrancó. Estrella los miró hasta que las luces rojas traseras se disolvieron en la noche. Los vecinos empezaron a dispersarse, murmurando el escándalo. Begoña quedó sentada en los escalones, cubriéndose el rostro. «Señora Estrella», Roxana apareció tras ella, silenciosa como una sombra. También lloraba. «¿Qué hacemos?» Estrella se levantó despacio. La chaqueta estaba empapada y oscurecida en las rodillas. Se limpió la sangre de la mano con la tela. Algo murió dentro de ella en ese instante. La Estrella que temblaba, la que esperaba ayuda de su suegra, la que lloraba en un cuarto de servicio desapareció.
Quedó solo un hueco frío y un odio calculado. Llévame a la zona industrial, dijo. Su voz era ajena, áspera como lija. A la vieja fábrica mecánica. ¿Para qué?, murmuró Roxana, asustada. Allí solo hay perros y delincuentes. Allí está la oficina de Severino Ignacio. Roxana ahogó un grito. ¿Ignacio? El enemigo de Osvaldo. A quien Osvaldo estafó hace 5 años. Señora Estrella, ese hombre la matará. Odia a todos los que llevan el apellido Rojas. No tengo opción. Estrella caminó hacia el coche sin mirar las ventanas de su hermana. Acercarse a Begoña ahora era imposible, seguro la vigilaban. Si quiere destruir a Osvaldo, me escuchará. ¿Y si no? Entonces ya no tengo nada que perder. El trayecto tomó 40 minutos. Viajaron en silencio. Roxana sollozaba a ratos, pero Estrella mantenía la vista fija en un punto del parabrisas. La fábrica mecánica las recibió con portones oxidados y los ladridos de perros guardianes. Pero tras la fachada descascarada del edificio administrativo, se ocultaba otro mundo. Severino Ignacio, antiguo socio de Osvaldo y ahora dueño de un negocio clandestino de chatarra, había convertido aquel lugar en su fortaleza. Estrella salió del coche. Vete, Roxana, dijo. Escóndete. Apaga el teléfono. Si no salgo en 1 hora, significa que me entregaron a la policía. Le esperaré en la esquina, respondió la secretaria, terca. Estrella se acercó a la puerta metálica con un ojo de cámara. Pulsó el timbre. Silencio. Luego, el altavoz carraspeó. ¿Quién demonios viene a estas horas? Lárgate antes de que suelte a los perros. Soy Estrella Montalvo, dijo ella, firme y clara, la esposa de Osvaldo. La pausa duró una eternidad. Estrella sintió cómo la cámara examinaba su rostro, su chaqueta ridícula, su desesperación. La cerradura hizo clic. La puerta pesada se entreabrió. Un gigantón con camiseta negra apareció en el umbral. Asintió hacia el interior sin decir palabra. Severino Ignacio estaba sentado en un enorme sillón de cuero, en un despacho que parecía más un búnker que una oficina. Paredes de ladrillo sin revestir, olor a puro y a whisky caro. Severino era un hombre robusto, de unos 45 años, con mirada dura y una cicatriz en la ceja. No se levantó cuando ella entró. Ni siquiera bajó los pies de la mesa. Bebió un sorbo lentamente, observándola como a un insecto raro. Mira tú, dijo con burla. La duquesa Montalvo, con la chaqueta del portero. ¿Hasta dónde puede caer la vida? ¿Vienes a pedir limosna? ¿O tu maridito te mandó a espiarme? Osvaldo me echó, respondió Estrella sin bajar la mirada. Me tendió una trampa por $2 millones. Y se llevó a mis hijos. Severino estalló en carcajadas. Un ruido seco, casi un ladrido. ¿Y vienes a llorar conmigo? Dejó de reír de golpe. Su rostro se volvió feroz. Lárgate. Tu marido me arruinó. Me robó mi negocio. ¿Y tú? Tú llevas años yendo a fiestas, sonriendo, viviendo con el dinero que él me robó. Eres parte de esa podredumbre. Fuera, antes de que llame a los polis. Te entregaré yo mismo, a ver si me dan una recompensa. Estrella no se movió. No solo te robó el negocio, Severino, dijo en voz baja. No sabes ni la mitad. Ignacio entrecerró los ojos. ¿Qué dices? En 2018, cuando aún eran socios, Osvaldo abrió 3 cuentas offshore en las Islas Caimán. A nombre de su madre. Desvió dinero de sus contratos conjuntos. Ese dinero fue el que tú necesitabas para cubrir tus préstamos. No solo te quitó la empresa. Te vació por dentro mientras te daba la mano. Severino bajó los pies de la mesa. El silencio llenó el despacho. Pruébalo, gruñó. No tengo los documentos encima, respondió Estrella. Pero sé los nombres de las empresas pantalla y los números de las cuentas. Los vi hoy mismo en su archivo, antes de escapar. Comercial Olimpo, Noreste Limitada. Los ojos de Severino se agrandaron. Conocía esos nombres. Los había buscado durante años, sin poder unirlos a Osvaldo. Maldito, escupió. Agarró la botella de whisky y la lanzó contra la pared. El vidrio estalló en pedazos. Así que fue Adelaida. La vieja bruja. Respiraba con fuerza, mirando a Estrella ya sin desprecio, sino con algo parecido al respeto o al menos interés. ¿Qué quieres? Destruirlo, dijo Estrella. Quiero recuperar a mis hijos. Y tú quieres venganza y tu dinero. Ayúdame a conseguir las pruebas y te daré todo lo que quede de su imperio.
Severino se acercó al ordenador. Tecleó rápidamente, mirando la pantalla. La luz del monitor oscureció su expresión. Te ayudaré, Montalvo, dijo con voz grave. Pero tenemos un problema. ¿Cuál? ¿Movió el dinero? Los billetes me dan igual. Severino giró el monitor hacia ella. En la pantalla había un correo electrónico, una confirmación de reserva. Tengo mis contactos en el aeropuerto y en agencias de viaje, explicó. Sigo todos los movimientos de tu maridito. Mira. Estrella se acercó. Las letras se le difuminaron, pero el sentido la golpeó como un puñetazo. Eran billetes de avión. 3 billetes. Osvaldo Rojas. Eusebio Rojas. Claudia Rojas. Salida en 48 horas. Ruta, aeropuerto local, capital, Zúrich. ¿Suiza? Susurró Estrella. ¿Se van de vacaciones? No, Severino negó con la cabeza. Mira el tipo de visado y los billetes de regreso. No hay billetes de regreso. Y aquí está el contrato con el internado privado Edelweiss en los Alpes. Un lugar cerrado para niños cuyos padres no quieren que los encuentren. Le lanzó a Estrella una mirada pesada. No piensa criarlos él, Estrella. Los está entregando a un orfanato de ricos. Se los lleva para siempre. No tenemos tiempo para planes largos. En 48 horas saldrán del país y no volverás a verlos. Las leyes suizas en estos casos son impenetrables. Estrella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿48 horas qué hacemos? Preguntó, y su voz tenía filo. Guerrear, respondió Severino, sacando una pistola del cajón y dejándola sobre la mesa. Pero con cabeza. Vamos al cubil del animal. Puso sobre la mesa un pequeño disco negro, del tamaño de un botón. Es un micrófono con transmisor, explicó, mirándola directo a los ojos. Funciona en una frecuencia que no bloquean los inhibidores del salón. La batería aguanta 2 horas. Dibbs mira esto en su bolsillo. Chaqueta, pantalón da igual. Mientras lo lleve puesto cuando se emborrache y empiece a hablar. Estrella tomó el dispositivo con dedos temblorosos. Era frío, liviano. ¿Y si me reconoce? Preguntó, ajustándose el cuello rígido de la camisa blanca. No te reconocerá. Para gente como Osvaldo, el servicio no son personas. Son muebles que llevan bandejas. Ahora eres camarera. Mira al suelo, habla bajo, no brilles. 1 hora después estaba en la entrada de servicio del Grand Hall. Severino había arreglado su ingreso con un contacto del catering. Llevaba pantalón negro, camisa blanca y un delantal largo que ocultaba su figura. El cabello recogido en un moño tirante. Una mascarilla médica, normal desde la última ola de gripe. La música retumbaba en el salón. Era el baile de fundadores, esa feria anual de vanidad donde la élite celebraba sus éxitos. Las enormes lámparas bañaban el espacio en luz dorada, reflejándose en diamantes y gemelos. El aire estaba cargado con perfume caro, laca y lirios frescos. Estrella tomó una bandeja con copas de champán. Por suerte, los guantes blancos ocultaban sus manos. Respiró hondo y entró. El corazón golpeaba en su garganta, retumbando en los oídos. Caminó entre la multitud, esquivando a personas que conocía desde hacía años. La esposa del vicealcalde, con quien un día habló de dietas. El director del banco, que la felicitó por su cumpleaños. Ahora sus miradas resbalaban sobre ella, indiferentes, mientras tomaban copas sin interrumpir sus conversaciones. Severino tenía razón, era invisible. Buscó a Osvaldo. Estaba en el centro, junto a una escultura de hielo. Resplandecía. Llevaba smoking, la pajarita torcida. Una copa en una mano, la otra gesticulando mientras hablaba con un grupo de inversores. A su lado, como sombra fiel, estaba Adelaida. Majestuosa en su vestido plateado, rígida como un bastón, con una sonrisa congelada. Estrella apretó la bandeja hasta blanquear los dedos. Los niños. Querían llevarse a los niños. Tenía una única oportunidad. Comenzó a avanzar, ofreciendo copas para no llamar la atención. ¿Champán? Por favor. Un paso. Otro. Osvaldo rió fuerte. Riesgos hay, claro, pero quien no arriesga no bebe este vino maravilloso, decía. Mi empresa está entrando en el mercado internacional. Abriremos una filial en Europa. En la cárcel vas a abrir una filial, pensó Estrella con rabia. Llegó a su círculo. Osvaldo le daba la espalda. Su chaqueta estaba abierta, los bolsillos laterales sobresalían. Una diana perfecta.
Estrella se acercó por el lado, inclinando un poco la cabeza. Champán, señores, murmuró, cambiando la voz. Un inversor tomó una copa. Osvaldo se giró, sin mirarla, y también extendió la mano hacia la bandeja. Dámala ya, soltó. En ese instante, alguien chocó el codo de Estrella. Las copas se inclinaron. Momento perfecto. Mientras Osvaldo miraba la bebida que oscilaba, Estrella deslizó su mano izquierda, oculta tras la bandeja, hacia su bolsillo derecho. Un solo movimiento. Apenas un roce, ligero como una pluma. Sintió la tela del caro smoking de Osvaldo. Los dedos se abrieron. El micro cayó dentro. Osvaldo no notó nada. Apuró la mitad de su copa y volvió a su conversación. ¿En qué iba? Estrella exhaló. Lo había logrado. Ahora debía marcharse. Diluirse entre la multitud, salir por la cocina, subir al coche de Severino y escuchar. Escuchar cómo Osvaldo se incriminaba a sí mismo. Se volvió con calma, obligándose a no correr. El paso debía ser suave, medido. De pronto, una mano se aferró a su antebrazo. Un agarre duro, doloroso, como unas tenazas. Estrella se congeló. La sangre le abandonó el rostro. Giró la cabeza lentamente. La miraba Adelaida. Su suegra no la miraba a los ojos. Miraba hacia abajo. A los pies de Estrella. Debajo de los pantalones negros del uniforme asomaban unas viejas zapatillas gastadas. Las mismas con las que Estrella había corrido por las calles y trepado por los ductos de ventilación. Severino había conseguido ropa, pero no unas zapatillas del número 36. Ella creyó que en la penumbra del salón nadie las notaría, pero Adelaida siempre notaba los zapatos. El calzado es el rostro de una mujer, solía decir. Y aquellas zapatillas, con la raya verde chillona, eran las que Estrella usaba en la casa de campo, cuando arrancaba fresas bajo la mirada vigilante de su suegra. Adelaida levantó la vista. En sus ojos no había sorpresa. Solo brillo frío y calculado. ¡Qué servicio tan detestable!, dijo en voz alta, hablando para los invitados, sin soltar el brazo de Estrella. La muchacha casi me tira encima la bandeja. Venga, querida, acompáñeme. Quiero hablar con su gerente. Mamá, deja eso, gruñó Osvaldo, sin volverse. No arruines la noche. Dije que voy a ocuparme, cortó Adelaida. La arrastró fuera del centro del salón, hacia un pasillo de servicio que llevaba a la cocina. Estrella no se resistió. Si trataba de escapar ahora, llamaría la atención de los guardias. Osvaldo la vería. Todo se iría al traste. Adelaida la empujó dentro de un corredor estrecho que olía a comida y platos sucios. Los camareros iban y venían, ignorando a la señora rica regañando al personal. ¿Te has vuelto loca?, susurró con veneno, arrancándole la mascarilla. Venid aquí. Estando buscada. Estrella levantó el mentón. El miedo se había ido. Solo quedaba la rabia. Llame a la policía. Que todos vean cómo la madre del director general entrega a su nuera. Adelaida soltó una carcajada seca. Soltó el brazo de Estrella y se arregló el collar. Niña estúpida. Si hubiera querido entregarte, lo habría hecho en mi casa. O ahí mismo, en el salón. ¿Entonces qué quiere?, preguntó Estrella, en guardia. A los niños, respondió Adelaida sin rodeos. No los tendrá. Osvaldo va a llevárselos a Suiza. Sé de los billetes. Sé del internado. El rostro de Adelaida se deformó. La máscara de dama elegante se quebró. Ese idiota, murmuró con odio. Cree que puede disponer de la sangre de mi marido como si fueran objetos. Quiere desterrarlos a los Alpes para que no le estorben mientras gasta mi dinero con prostitutas. No permitiré que mis nietos crezcan entre desconocidos, olvidando su idioma. Se acercó más. Escúchame bien, Estrella. Osvaldo ya no me obedece. Probó el sabor del dinero grande y ya no es controlable. Pero puedo frenar la salida de los niños del país. Tengo influencia en protección de menores, tengo contactos en la frontera. Puedo hacer que sus pasaportes se pierdan en el aeropuerto. Entonces hágalo, exclamó Estrella. Usted es su abuela. Lo haré. Pero con una condición. Adelaida abrió su pequeño bolso y sacó un papel doblado. ¿Qué es eso?, preguntó Estrella. Tu confesión. Aquí dices que reconoces tu culpabilidad en el desvío de fondos a través de Vector Suministros. Que actuaste sola, sin conocimiento de tu marido. Estrella dio un paso atrás como si la hubieran golpeado. ¿Quiere que vaya a la cárcel por algo que no hice? 5 años,
respondió Adelaida con calma. Con un buen abogado, saldrás en 3. Yo pagaré al abogado. Te mandaré paquetes a prisión. Y lo más importante, los niños se quedarán conmigo. Pediré la tutela mientras estés de viaje. Vivirán en mi casa. Irán a la mejor escuela de la ciudad. Estarán a salvo. ¿Y yo? La voz de Estrella tembló. Tú los salvarás del internado y del olvido. Adelaida levantó el papel entre 2 dedos. Elige, Estrella. O aceptas ahora con orgullo y te niegas, y Osvaldo se los lleva pasado mañana para siempre, y a ti te detienen y te meten 10 años en prisión sin que nadie mueva un dedo. O firmas esto, entras poco tiempo, pero sabes que tus hijos están en casa, alimentados y bien vestidos. Adelaida deslizó el papel en el bolsillo del delantal de Estrella. Mi hijo es una decepción. Es débil. Y tú resultaste más fuerte de lo que pensé. Pero sigues sin ser nadie. Sacrifícate si de verdad eres madre. Tienes tiempo hasta mañana por la mañana. Nos vemos en la notaría a las 9. Se dio media vuelta y volvió a flotar hacia el salón, dejando a Estrella en el pasillo mugriento, con olor a comida ajena y un dilema que desgarraba el alma. Estrella apretó el papel arrugado en el bolsillo del delantal. En ese gesto había rendición, pero sus ojos seguían secos. De acuerdo, dijo en voz baja, sin mirar a su suegra, sino a la pared detrás de ella. Firmaré. Mañana. A las 9 en la notaría. Pero quiero ver que mis hijos están a salvo antes de que me lleven a la celda. Bien hecho, Adelaida sonrió apenas, tensando las comisuras. Has tomado la decisión correcta. Ya conoces la dirección de la oficina de Apolinar. No llegues tarde. La suegra regresó al salón radiante, a los invitados y al champán, dejando a Estrella sola en el pasillo sucio. Estrella esperó un minuto, se arrancó el delantal, lo tiró dentro del cesto de ropa sucia y salió por la puerta trasera. Afuera la esperaba Severino. Estaba sentado en su coche, aparcado en la sombra de los contenedores, con los auriculares puestos. Su rostro era sombrío, pero sus ojos ardían con fuego depredador. Súbete, gruñó en cuanto Estrella abrió la puerta. No vas a creer lo que está diciendo ese cabrón. Estrella se dejó caer en el asiento. Severino le pasó el segundo auricular. Llevamos grabando media hora. Se emborrachó y se marchó a un hotel con una chica. Escucha. En el auricular, entre interferencias y el ruido de la carretera, surgió la voz de Osvaldo. Estaba borracho, el habla se le enredaba un poco, pero el tono era el de siempre, satisfecho, arrogante, dueño del mundo. No entiendes, nena, proclamaba Osvaldo. Se oía la risa de una mujer y el tintineo de una copa. Soy un genio. A todos los jodí. A mi mujer, a la cárcel, a mis socios, estafados. ¿Y tu mamá? Preguntó la mujer. Te mata si se entera de que dejaste sus cuentas en cero. Estrella se quedó inmóvil. Severino pausó la grabación y la miró. Sigue, dijo. La grabación continuó. ¿Mi mamá? Osvaldo soltó una carcajada. La vieja bruja cree que es la titiritera, que somos socios. Cree que voy a darle un poder para administrar los activos aquí. Sí, cómo no. En cuanto mi avión cruce la frontera, voy a anular todas las autorizaciones. Que se quede aquí limpiando la mierda con Hacienda y los acreedores, mientras yo me tomo un mojito en Zúrich. Que se quede con sus benditos nietos en la miseria, si tanto los quiere. La voy a dejar desnuda, igual que ella me dejaba de niño cuando me castigaba. La grabación se cortó. Estrella se quitó el auricular despacio. Es esto, susurró. Es el final. Si Adelaida escucha esto, ella misma lo destruirá. Le perdonará el robo, la trampa a su esposa, pero traicionar a su madre jamás. ¿Se lo mandamos ahora?, preguntó Severino, levantando el dedo sobre el teléfono. No, Estrella negó con la cabeza. No por mensaje. Lo borrará. Dirá que es un montaje. Tengo que ver sus ojos. Mañana. En la notaría. Ese será mi as en la manga. La noche pasó como un sueño borroso. Estrella no durmió. Sentada en la oficina de Severino, miró el reloj una y otra vez, esperando el amanecer. A las 8:50 ya estaba ante la puerta de la notaría. El cielo encapotado. Una llovizna fina. Llevaba la misma ropa de la víspera, los vaqueros y el jersey que le había prestado Severino. Apretaba el teléfono en la mano. Entró en el despacho. Apolinar, el mismo notario, revisaba unos documentos.
Adelaida estaba sentada en el sillón para clientes, rígida, impecable en su traje negro. Ni siquiera giró la cabeza cuando Estrella entró. «Eres puntual», observó la suegra, mirando al frente. «Los papeles están listos. Firma. Y llamo al abogado». Apolinar deslizó hacia Estrella la declaración. Confesión de culpa. Estrella se acercó al escritorio. No tomó la pluma. Sacó el teléfono. «Antes de firmar nada, señora Adelaida, debe escuchar esto». La suegra por fin la miró. En su expresión había impaciencia. «Estrella, no tengo tiempo para tus dramas». «No es un drama. Es la voz de su hijo». Grabación de anoche. Estrella pulsó play y dejó el teléfono sobre la mesa pulida, justo delante de Adelaida. El volumen al máximo. La voz de Osvaldo llenó el silencio del despacho. «La vieja bruja cree que es la titiritera. Se quedará aquí limpiando mierda. La voy a dejar desnuda». Apolinar palideció y se hundió en la silla. Adelaida escuchó. Su rostro permaneció inmóvil, como una máscara de yeso. Ni un músculo se movió mientras su hijo favorito la llamaba bruja. Escuchó hasta el final, hasta la carcajada borracha de Osvaldo. El silencio posterior fue ensordecedor. Estrella exhaló. Victoria. Ahora Adelaida rompería con su hijo. Ahora devolvería los niños a Estrella para vengarse de él. ¿Lo escuchó?, preguntó Estrella en voz baja. La traicionó. La estafó. No me meta en prisión. Ayúdeme a detenerlo. Juntas podemos destruirlo. Adelaida levantó la mano despacio. Tomó el teléfono de Estrella. Miró la pantalla. Y pulsó eliminar. Luego entró en eliminados recientemente y vació la carpeta. Estrella la observaba sin poder moverse. Un frío más atroz que cualquier invierno le paralizó el cuerpo. «Sé que es una serpiente», dijo Adelaida con voz tranquila, casi aburrida. Le devolvió el teléfono. «Lo parí yo. Lo crié yo. Sé que es un cabrón ambicioso y sin escrúpulos». Se levantó y se acercó a Estrella. En sus ojos había un vacío helado. «Pero es mi serpiente, mi sangre. Y es el padre de mis nietos. ¿Y tú? Tú nunca fuiste nada para nosotros. Solo un incubador. ¿Creíste que te permitiría destruir el imperio de mi hijo por lo que balbucea borracho? Yo me encargaré de él. A nuestra manera. Y tú te hundirás». Adelaida chasqueó los dedos. La puerta de la sala contigua se abrió de golpe. «Cójanla», ordenó. Entraron dos policías. En sus caras no había dudas, la orden existía desde hacía tiempo. Apolinar guardó rápidamente la confesión sin firmar en un cajón. Ya no hacía falta. «Señora Montalvo, queda detenida», dijo uno. Estrella llevó las manos a la espalda. El policía le colocó las esposas. Miró a su suegra. Adelaida ya se había dado la vuelta, retocándose el maquillaje con un espejito, como si tirara a la basura una servilleta usada. El metal frío en las muñecas casi no lo sintió. Por dentro ya estaba quemada. Mientras la conducían por el pasillo de la notaría, más allá del rostro pétreo de Adelaida, no lloró ni suplicó. Estrella había muerto en el instante en que su suegra borró la grabación. Lo que avanzaba ahora era solo un cascarón vacío. El trayecto en el coche policial fue silencioso. Rejilla en la ventana, suelo sucio, olor a tabaco viejo. Luego los pasillos grises de la comisaría. El sonido de cerrojos. Y finalmente la sala de interrogatorios. La silla atornillada al suelo. La mesa arañada por miles de uñas desesperadas. Estrella se sentó, apoyando las manos esposadas sobre el regazo. Miraba la pared. El tiempo dejó de existir. No sabía si habían pasado 1 o 2 horas. La puerta se abrió. Estrella levantó la cabeza muy despacio, esperando ver al investigador. Pero entró Osvaldo. Perfecto. Ni rastro de la borrachera del día anterior. Camisa limpia, recién afeitado, oliendo a colonia cara. Entró como un rey, miró con desdén la silla frente a ella y, decidiendo no sentarse, se apoyó con ambas manos en la mesa. «¿Qué tal, directora?», se burló. «¿Te gusta tu nuevo despacho? Un poco pequeño para la jefa de una empresa con un giro de $2 millones, ¿no crees?». Estrella guardó silencio. No tenía fuerzas para responder a su veneno. «Mamá te manda saludos», continuó Osvaldo, disfrutando su triunfo. «Está, claro, muy decepcionada. Dice que intentaste enfrentarla con su hijo querido. ¡Qué tonta eres! ¿De verdad creíste que te elegiría a ti? Para ella eres material desechable. Para mí también.
Sacó de su chaqueta una hoja doblada y una pluma. La alisó sobre la mesa frente a ella. Es la misma confesión que no alcanzaste a firmar con el notario. La declaración. Firma. ¿Para qué? Preguntó Estrella con un hilo de voz. Ya ganaron. Ya me arrestaron. Necesito que todo quede limpio. Osvaldo se inclinó hacia su rostro. Los juicios pueden durar años. Peritajes, apelaciones. No quiero eso. Quiero tu confesión voluntaria. Aquí y ahora. Para cerrar el caso en un día, descongelar los activos y volar tranquilo. ¿Y si no firmo? Entonces te pudrirás aquí. Osvaldo se encogió de hombros. ¿Y los niños? Eusebio y Claudia salen mañana. Sin mí. Yo volaré después, cuando termine de arreglar tu encarcelamiento. En Zúrich los recibirán los tutores del internado. No los volverás a ver, ni a oír. Prohibiré todo contacto. En un año habrán olvidado tu cara. Estrella se estremeció. Pero, la voz de Osvaldo se volvió suave, seductora. Si firmas ahora mismo, te haré un favor. Te dejaré ir con la escolta al aeropuerto. Los verás antes de que despeguen. Los abrazarás. Les dirás que mamá se va de viaje por trabajo. Les darás una despedida digna. Fue un golpe bajo, el más cruel que podía dar. Eres un monstruo, susurró Estrella. Soy un hombre de negocios. Decide. La pluma escribe de maravilla. Estrella miró la hoja. Las letras se desdibujaban. Yo, Montalvo Estrella, reconozco que diseñé sola el esquema de desfalco. No tenía elección. Severino no podía ayudarla, no había pruebas. Adelaida la había traicionado. Roxana había desaparecido. Si no firmaba, perdería a sus hijos para siempre, incluso sin despedirse. Con dedos temblorosos, forzando las manos esposadas, tomó la pluma. Osvaldo sonrió. La sonrisa de un vencedor que presencia el último aliento de su presa. Estrella acercó la punta al papel. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió de golpe, estrellándose contra la pared. Osvaldo se irguió bruscamente. ¿Quién entra? Estoy hablando con la sospechosa. Fuera. En el umbral estaba el inspector Navarro. Estrella lo recordaba, corpulento, cansado, con ojos atentos, el que había formalizado su detención. Pero ahora lucía distinto. No había rutina en su mirada. Había el fervor de un sabueso que por fin huele sangre. La conversación ha terminado, señor Rojas, dijo Navarro con dureza. Entró sin mirar a Osvaldo, ignorando su indignación. No tiene derecho. Me quejaré al fiscal. Mi abogado. Su abogado está muy ocupado ahora mismo, lo interrumpió Navarro, intentando explicar por qué su firma aparece en los documentos de una empresa fantasma. Se volvió hacia Estrella. Y usted, señora Estrella, deje la pluma. No tiene nada que firmar. Navarro colocó su tableta de servicio sobre la mesa. Mire. En la pantalla corría un video. No era una grabación. En la esquina brillaba un punto rojo, live, transmitiendo en directo. La imagen era granulada, tomada en penumbra. Un espacio estrecho lleno de armarios metálicos, luces parpadeantes. El zumbido de ventiladores casi tapaba la voz, pero Estrella la reconoció de inmediato. Roxana, susurró. Roxana estaba deshecha, pelo sucio, ojeras negras, labios mordidos. Sentada en el suelo, rodeada de portátiles, en la sala de servidores de construcciones e inversiones. Repito, decía Roxana mirando a la cámara, con la voz temblorosa pero firme. Me llamo Roxana Calderón. Soy secretaria de Osvaldo Rojas. Estoy en la sala de servidores. Me he escondido aquí 3 días porque temía por mi vida, pero ya no tengo miedo. Osvaldo palideció. Se lanzó hacia la tableta para arrebatarla, pero Navarro le sujetó el brazo y lo obligó a sentarse. Quieto. Mira la película. Roxana continuaba en pantalla. En este momento estoy enviando este directo a todas las direcciones de la lista corporativa y también a la fiscalía. Aquí pueden ver los registros de transacciones. Giró la cámara hacia un monitor. Este es el acceso al sistema con la cuenta del director general, pero los datos biométricos, huellas y escáner de retina pertenecen a Osvaldo Rojas. Él entraba al sistema en nombre de su esposa. Aquí están las IP. Aquí las fechas. Y aquí el video de la cámara de su despacho que olvidó borrar del disco local. Se ve cómo practica la firma de Estrella. Osvaldo tenía la boca abierta. Su rostro se volvió color ceniza. Pero ella se escapó, murmuró. Tenía que haber huido. Es una chica lista, dijo Navarro.
Entendió que en la terminal la interceptarían tus hombres. Así que se escondió donde nunca miras, bajo tus propias narices, en el corazón de tu imperio. En ese momento el teléfono de Osvaldo vibró en su bolsillo. Un sonido largo y molesto. Luego otro. Y otro. Osvaldo lo sacó lentamente, como si estuviera dormido. En la pantalla brillaban notificaciones. Una tras otra. Aplicaciones bancarias. Operación denegada. Cuenta bloqueada. Atención. Se ha impuesto un embargo sobre los activos. El acceso a las cuentas de la filial Vector Suministros ha sido restringido por solicitud del órgano ejecutivo único. ¿Qué? Osvaldo aporreaba la pantalla con el dedo. ¿Por qué? ¿Quién lo bloqueó? Levantó la vista hacia Estrella. En sus ojos había un terror puro, animal. Tú, susurró. ¿Qué? Estrella no entendía. Navarro sonrió, mirando a Osvaldo. Se esforzó tanto, señor Rojas. Falsificó con tanta dedicación todos los documentos para nombrar a su esposa directora general de la empresa que usaba para desviar fondos. La hizo responsable legal de cada dólar. Navarro se inclinó hacia él, pero olvidó un detalle. Por ley, solo el director general puede mover las cuentas. Cuando Roxana publicó los datos del desfalco, el sistema de seguridad del banco congeló todas las transacciones hasta confirmar la identidad del director. Y como la directora, según todos sus documentos falsificados, es Estrella. Estrella miró sus manos esposadas. Luego miró a Osvaldo. Entonces todo el dinero que usted robó y transfirió a las cuentas de esa empresa, ahora está bajo su control jurídico pleno, concluyó Navarro. Usted mismo empujó sus millones a una caja fuerte cuya llave le entregó a ella. Osvaldo se levantó de un salto. Corrió hacia la puerta, olvidando al inspector, a la policía, a todo. Necesitaba huir. Al aeropuerto, al bosque, a cualquier parte. Pero dos agentes del grupo táctico ya bloqueaban la salida. Osvaldo retrocedió, chocó contra la pared y se dejó caer, cubriéndose la cabeza con las manos. Su teléfono cayó al suelo. En la pantalla brillaba el último mensaje. Su vuelo a Zúrich ha sido cancelado por problemas de pago. Osvaldo lanzó un grito tan desgarrador que pareció que el yeso del techo empezaba a caer. No era el grito de un hombre, era el chillido de una criatura acorralada que comprende que la trampa se ha cerrado. Todo es culpa de ella, rugió, señalando hacia la pared detrás de la cual sabía que estaba el despacho del inspector. Es la madre, Adelaida. Ella ideó el plan. Yo solo obedecía. Ella me obligó. Los agentes lo levantaron de un tirón. Osvaldo pataleó, sus caros pantalones resbalaban por el linóleo. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con un chasquido seco y definitivo. Navarro frunció el ceño con disgusto y asintió al convoy. Sáquenlo. Al acuario común. Que se enfríe mientras terminamos los papeles. Sacaron a Estrella detrás. Pero a ella ya no la esposaban. Navarro se las había quitado un minuto antes. En el amplio vestíbulo de la comisaría reinaba un caos que parecía una escena absurda de teatro barato. Adelaida ya estaba allí, sentada muy erguida en un banco de madera, aferrando su bolso con ambos brazos. A su lado, temblando como una hoja, estaba el notario Apolinar. Cuando el convoy arrastró al resistiéndose Osvaldo al vestíbulo, las miradas de madre e hijo se encontraron. Tú, exhaló Osvaldo, tratando de zafarse. Tú me traicionaste. Querías quedarte con los niños y entregarme. Adelaida se levantó despacio. Su rostro, siempre impecable, estaba manchado de rojo. Su máscara de dama de hierro se había quebrado, dejando ver a una mujer asustada y envejecida. Cállate, idiota, silbó, su voz rompiéndose en un chillido. Te estaba salvando. Intentaba sacar a la familia del agujero al que nos metiste con tu avaricia. ¿Salvarme? Osvaldo soltó una carcajada, más aterradora que su grito. Siempre me has odiado. Querías dominarlo todo. Se volvió hacia el oficial de guardia. Señor mayor, quiero presentar una denuncia. Mi madre, Adelaida Rojas, es la organizadora de la red criminal. En su casa, en la caja fuerte detrás del cuadro, guarda los libros negros de 5 años. Ella dirigía el desvío de fondos. ¿Puedo mostrarlo? Mentiroso, chilló Adelaida, lanzándose hacia él, pero un policía la sujetó. Tú falsificaste las firmas. Tú te juntaste con ese rata de Apolinar. Yo solo certificaba. Gimoteó el notario, pegándose a la pared. Me obligaron. Me amenazaron. Estrella se quedó en la puerta del puesto de guardia, observando.
Le pareció estar mirando un tarro lleno de arañas en el que alguien había arrojado una cerilla encendida. Las personas que durante años la habían humillado, que la despreciaban como si fuera suciedad bajo sus zapatos, ahora se devoraban entre sí, olvidando la honra, la familia, la dignidad. Navarro se acercó a ella y le tendió una carpeta. Señora Estrella, dijo con voz llena de respeto, el espectáculo ha terminado. Vamos a lo importante. Volvieron al silencio del despacho. Navarro dejó un documento sobre la mesa. La situación es única, dijo, golpeando el papel con el bolígrafo. En términos legales, gracias a las maniobras de su marido, usted realmente es la directora general de Vector Suministros. El dinero, esos mismos $2 millones, está en las cuentas de esa empresa. Ahora mismo, congelado. Estrella miró el documento. Acuerdo de cooperación. Tiene dos caminos, continuó el inspector. Primero, nos vamos por un proceso largo. Usted entra como cómplice, luego un juicio decide quién es culpable y quién no. Mientras tanto, el dinero queda muerto. Oh, susurró Estrella. Segundo, usted, como directora, firma ahora mismo una orden de devolución voluntaria de todos los fondos ilícitos al presupuesto estatal, y da una declaración completa contra Osvaldo Rojas y Adelaida Rojas. ¿Y entonces? Entonces la persecución penal contra usted se cierra de inmediato, por ausencia de delito y por colaboración activa. Sale de aquí como testigo. Y su marido y su suegra van al centro de detención por fraude agravado, lavado de dinero y denuncia falsa. Estrella tomó la pluma. No dudó ni un segundo. Aquel dinero estaba maldito, empapado de mentiras de Osvaldo y veneno de Adelaida. No quería ni un centavo de esa riqueza robada. Estampó una firma amplia, la suya. No la imitación que Osvaldo practicó, sino la que ponía en los cuadernos de sus hijos. Lo devuelvo todo, dijo con firmeza, hasta el último centavo. Decisión correcta, asintió Navarro, guardando la carpeta. Es usted libre, señora Estrella. Y buena suerte. Es una mujer fuerte. No veo muchas así. Estrella salió del despacho. El vestíbulo estaba más calmado. Osvaldo y Adelaida habían sido separados en celdas distintas, sus gritos se apagaban tras las puertas de hierro. Apolinar, el notario, escribía una confesión con la mano temblorosa. Estrella empujó la pesada puerta de salida y salió a la calle. Mañana. Un amanecer fresco, olor a lluvia y flores. Para ella, era el olor más dulce del mundo. El olor de la libertad. Junto a la acera, frente a la entrada, estaba un enorme todoterreno negro. No era de Osvaldo. Era de Severino Ignacio. Severino estaba apoyado en el capó, fumando. Al verla, tiró el cigarrillo, abrió la puerta trasera sin decir nada. Estrella se detuvo. El corazón se le detuvo un instante. En el asiento trasero, arropados con mantas, estaban Eusebio y Claudia. Dormían, abrazados el uno al otro. La cabeza de Eusebio descansaba en el hombro de su hermana, en la mano apretaba su robot de juguete. Mamá. Claudia abrió los ojos, parpadeó y de pronto gritó, extendiendo los brazos. Mami, mami. Estrella corrió hasta el coche, cayó de rodillas en el asfalto mojado y los estrechó contra sí. Calientes. Vivos. Suyos. Tranquilos, mis amores, susurraba, besándoles las coronillas que olían a champú infantil. Ya estoy aquí. Estoy con ustedes. Nadie nos va a separar nunca más. Eusebio se despertó, la vio, intentó ser fuerte, pero enseguida escondió la cara en su cuello y rompió a llorar. ¿No te vas a ir?, murmuró. Papá dijo que te fuiste para siempre. Papá se equivocó, dijo Estrella, mirándolo con lágrimas. No me voy a ninguna parte. Ahora estaremos siempre juntos. Severino estaba de pie a su lado, mirando los edificios grises. Su rostro duro se había suavizado. Intercepté su caravana a la salida de la ciudad, dijo cuando Estrella se levantó un poco. Mis muchachos le explicaron a los de protección infantil que llevarse a los niños a Suiza sin consentimiento de la madre es secuestro internacional. Y cuando congelaron las cuentas de Osvaldo, la oficina de menores se volvió muy colaboradora. Anularon la orden de tu marido. Los niños son tuyos. Estrella se acercó a él. Gracias, dijo. Yo no sé cómo pagarte. Severino sonrió con una mueca, sacando un paquete nuevo de cigarrillos. Ya me pagaste. Destruiste a Rojas. Lo esperé 5 años. Verlo con esposas,
arrastrado al furgón, eso vale más que cualquier dinero. Le tendió unas llaves. Son de tu apartamento. Osvaldo cambió las cerraduras, pero ya puse unas nuevas. Vuelve a tu vida. ¿Y el negocio?, preguntó Estrella. Él entrecerró los ojos. La empresa está descabezada. Los inversores están en pánico. Necesitan a alguien que conozca la cocina desde dentro. Alguien que pueda limpiar todo el desastre y que no robe. Estrella apretó las llaves en su mano. Miró hacia el edificio de la comisaría, donde había quedado su vida pasada, sus miedos y sus verdugos. Luego miró a sus hijos en el coche. Yo me encargaré, dijo. 6 meses después. Los tacones resonaban con seguridad sobre el mármol del vestíbulo del Centro Empresarial Construcciones e Inversiones. Era el mismo mármol de hacía medio año. Las mismas vetas, el mismo brillo frío. Pero ahora Estrella no lo miraba buscando manchas. Miraba hacia adelante. Caminaba por el pasillo en el que antes, encorvada, empujaba un carrito con agua sucia. Ahora vestía un traje ejecutivo color grafito que le quedaba perfecto. El cabello, recogido en un peinado elegante. Los empleados que venían de frente se detenían y asentían con respeto. Buenos días, señora Estrella. Saludos, señora Estrella. Ella respondía con un gesto amable, pero sobrio. Los recordaba a todos. Recordaba quién apartaba la mirada cuando ella fregaba el piso. Recordaba quién se reía, pero no se vengó. Simplemente despidió a los incompetentes y conservó a quienes sabían trabajar. La limpieza había sido dura, pero necesaria. Estrella se detuvo frente a la recepción de la directora general. En el escritorio donde antes se sentaba la llorosa Roxana, ahora había una joven de unos 25 años, tecleando concentrada. Roxana había renunciado una semana después del arresto de Osvaldo. Dijo que no podía seguir en ese lugar. Estrella la ayudó con cartas de recomendación y pagó sus cursos de diseño. Roxana comenzó una nueva vida, lejos de las intrigas de oficina. Señora Estrella, la nueva secretaria, Lucía, se puso de pie al verla. La llamaron, y llegó una carta. ¿Quién llamó?, preguntó Estrella, revisando su agenda. De la colonia penitenciaria, bajó la voz Lucía. De la correccional femenina número 5. Estrella se quedó inmóvil. La mano que pasaba páginas se detuvo. Me pidieron avisarle que la reclusa Adelaida Rojas solicitó una visita. Dice que es urgente, algo sobre los niños. Quiere felicitar al nieto por su cumpleaños. Ruega que usted vaya o por lo menos atienda una llamada. Estrella cerró la agenda con calma. Ante sus ojos apareció la imagen de la sala de su suegra, el olor a café con canela, la falsa ternura y aquella voz helada: para nosotros no eres nadie. Adelaida había recibido 4 años. Osvaldo, 7. Ambos intentaron apelar, se acusaron mutuamente, pero las pruebas aportadas por Roxana y por la propia Estrella eran irrefutables. Ahora Adelaida estaba sentada en una celda, sin criados, sin porcelana fina, sin poder. Y quería recuperar aunque fuera una pizca de control. Quería recordarle su existencia. Quería envenenar la vida de sus nietos incluso desde la cárcel. Estrella miró a la secretaria. Su expresión era serena, clara. Lucía, dijo con voz pareja, responda a la administración de la colonia que la señora Montalvo no conoce a nadie con ese nombre. ¿Y sobre la visita?, balbuceó la joven. Diga que rechazo la solicitud. No tengo tiempo para visitas a prisiones. Estrella sonrió, no con maldad, sino como quien al fin termina un trabajo largo y sucio. Y dígales que no vuelvan a llamar. Estoy ocupada. Tenemos que aprobar el presupuesto del nuevo filial. Entendido, señora Estrella. Estrella se volvió hacia la gran puerta de roble con la placa, Directora General, Montalvo E. Empujó la puerta. El despacho estaba inundado de luz. La enorme mesa opresiva de Osvaldo había desaparecido. En su lugar había un escritorio moderno, ligero, de cristal y madera clara. Las pesadas cortinas habían sido retiradas, las ventanas, abiertas. El aire ya no olía a cuero y coñac caro, sino a café recién hecho y primavera. Sobre la mesa había una fotografía en un marco sencillo, ella, Eusebio y Claudia en un picnic, riendo, con la cara manchada de helado. Estrella se acercó a la ventana. La ciudad se extendía ante ella como en la palma de una mano. La misma ciudad que 6 meses antes le parecía una cárcel. Ahora era su campo de batalla y su hogar. Respiró hondo, enderezó los hombros, se sentó en su silla,
Encendió el monitor y abrió el correo. El trabajo apenas comenzaba, pero ahora era su trabajo. Y en ese despacho no volvería a haber suciedad. Lo había limpiado todo. Para siempre.